Entonces, vamos, iglesia, a poder recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo, palabra que siento que el Señor ha puesto en mi corazón. Y para eso vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 55, versos del 1 al 11. Isaías 55, versos del 1 al 11. Gloria a Dios por su palabra. Isaías 55, Antiguo Testamento, versos del 1 al 11. Amén, ¿estamos ahí? Isaías 55, versos del 1 al 11. A ver si mi esposa por favor me ayuda leyendo la palabra del día de hoy. Bienvenido, Dani. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, Señor. Dice así la palabra del Señor en Isaías 55, versículos del 1 al 11. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y al pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su poderosa palabra. Gloria al Señor por esta palabra poderosa y viva que nos entrega. Amén. Entonces vamos a orar para pedir al Señor que sea hablándonos a través de esta palabra, a través de su Espíritu Santo, conforme a lo que Dios ya dispuso para este tiempo. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar aquí en este lugar, reunidos, Señor, delante de tu presencia, en tu nombre, Señor. Tu palabra nos dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y sabemos que tú estás en medio de este lugar, Señor. Y te damos gracias porque a quien hemos venido a ver es a ti, Señor. A quien hemos venido a alabar y adorar es a ti, no al hombre, Señor. A quien hemos venido a exaltarle y darle nuestra alabanza, nuestra oración, es a ti, Señor, bendito Dios. Y gracias porque tú estás en este lugar recibiendo, Señor, estas alabanzas, estas adoraciones, Señor, como olor agradable delante tuyo, Padre amado. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que en este tiempo seas hablando nuestras vidas conforme a esta palabra que nos vas a entregar, Señor. Seas poniendo en nuestros corazones esta semilla incorruptible para que crezca, echar raíces de fruto y mucho fruto, Señor. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, la atesoremos,
escuchemos, la recibamos, tengamos el entendimiento y discernimiento para poder recibirla conforme a las necesidades que tú sabes que cada uno tenemos. Padre, ayúdanos a que esta palabra no sea robada de nuestros corazones, Señor, sino que haga para lo cual tú le enviaste, como nos acabas de decir, Señor, en esta palabra. Bendito Dios. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, a estar enfocados en ti, concentrados en ti, Señor. Quita de nosotros toda distracción, quita de nosotros todo pensamiento, Señor, que no venga de ti, y ayúdanos, Señor, a conectarnos a tu corazón, Padre amado. Bendito Dios Santo, en el nombre de Jesús te pido que toques mis labios con ese carbón encendido, para que no permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, Señor. Te entrego mi vida para que todo aquello que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Wow, es una palabra que encontramos en el libro de Isaías, el profeta Isaías, y la palabra comienza mostrándonos a un pueblo que tiene varias necesidades, ¿no? Un pueblo que tiene muchas necesidades. Y vemos que una necesidad que tiene, ¿cuál es? Dice que tiene falta de agua para que beban. Por eso están sedientos. No están sedientos, no tienen falta de agua para que beban. Otra es la falta de ¿qué? Vemos ahí la falta de dinero o finanzas. ¿Por qué? Porque dice que no tienen para comprar y para comer. Entonces vemos que también es una falta de finanzas. Y otra falta que tienen ahí también es falta de sabiduría. Porque dice que aún lo poco que tienen lo están invirtiendo mal. No lo están invirtiendo en lo que realmente sacia, en lo que realmente se necesita, sino que lo están invirtiendo mal. Ya sea en lo financiero, ya sea su tiempo. Muchas veces invertimos nuestro tiempo no con sabiduría, o a veces invertimos lo poco que tenemos con falta de sabiduría. Y la palabra nos dice que este pueblo tenía esa necesidad también de esa sabiduría, porque trabajan y trabajan, pero no se sienten saciados. O sea, nada les alcanzaba. Nada les alcanzaba. Pero luego de todo esto Dios les muestra cuál es la solución a aquellas necesidades. ¿Cuál es la solución que el pueblo tiene que tomar para su vida, para que todas estas necesidades sean saciadas? ¿Y cuál es la solución que Dios le muestra a este pueblo? Para saciar esa falta de sabiduría, esa falta en lo financiero, esa falta de agua, falta de comida, todas esas necesidades que el pueblo tenía. ¿Cuál es la solución que Dios le da en esta palabra que acabamos de leer? Vamos a verlo, vamos a recordar lo que acabamos de leer en el verso 2 y verso 3. Dice en el verso 2, en la segunda parte: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Cuál es la solución que Dios le da a este pueblo? Oír. Claramente vemos en la palabra que Dios dice: la solución a todos tus problemas, la solución a todas tus necesidades es el venir y oír mi palabra. El venir y oír atentamente la palabra que yo tengo para todos ustedes. Dios le muestra a este pueblo que no importa la necesidad que tengamos, no importa lo que estemos enfrentando, lo que nosotros tenemos que hacer para poder enfrentar esas necesidades, para poder atravesar ese valle, para poder caminar por ese desierto, es cuando nosotros lo hacemos con la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando venimos y oímos la palabra de Dios. Dios le dice ahí, cuando escuchan su palabra van a comer del bien y sus almas se van a deleitar con grosura, dice el Señor. Si oyes mi palabra vas a comer del bien y tu alma se va a deleitar con la grosura. Este pueblo, recordemos, tenía necesidad de agua porque estaba sediento. Pero dice el Señor: si tú vienes a mí y oyes mi palabra, ya no va a ser más una necesidad. Vas a poder ser satisfecho de todo eso que tú estás necesitando. Ahora, cuando nosotros, o el Señor nos dice beber del agua, ¿quién es esa agua? Cristo Jesús. Él dice: yo soy el agua, el que bebe de mí jamás volverá a tener sed. Entonces vemos que Dios nos manda a nosotros y nos dice a nosotros que todo para que nuestras necesidades sean suplidas, para que nosotros podamos caminar en lo que Dios tiene para nosotros, lo que tenemos que hacer es venir y oír su palabra. El escuchar su palabra nos ayuda a nosotros a estar preparados para poder enfrentar lo que venga por delante. Y Dios dice ahí en su palabra que Él inclusive va a hacer un pacto eterno. O sea, va a cumplir su palabra siempre.
Y todos sabemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, esta palabra que Dios le está dando a su pueblo y nos la está dando a nosotros es una palabra que Dios la va a cumplir. O sea, dice, no importa la necesidad que tengas, ven y oye mi palabra. Ven y inclina tu oído y comienza a beber de esta agua para que no tengas sed jamás. Ven y escucha mi palabra para que tu alma se goce y se sacie de la grosura. Ven, porque yo voy a hacer un pacto eterno contigo. Entonces, nuestras necesidades son suplidas a través de ¿qué? De la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Recordemos, eso es muy importante. Sí, nuestras necesidades se suplen acá. Dios conoce todas nuestras necesidades, no solamente nuestras necesidades en lo material, sino también en todos los aspectos de nuestras vidas, nuestras necesidades en lo espiritual, en lo físico, en nuestro pensamiento, en todo tipo de necesidades. Y todo Dios nos muestra aquí la manera y la forma para que nosotros seamos suplidos y saciados de toda grosura. Pero de nada vale que esté solo aquí, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Leerla. Por eso Dios dice, oye mi palabra, ve y escucha mi palabra. Cuando nosotros compramos un libro cualquiera y leemos ese libro, ¿qué estamos haciendo? Es como si estuviéramos oyendo al autor, ¿no es cierto? Estamos escuchándolo, lo que el autor pensaba y puso en ese libro. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, que dice que es viva y eficaz, ¿qué estamos haciendo? Cuando la leemos, estamos escuchando a Dios. Estamos escuchando su corazón, estamos escuchando sus pensamientos, estamos escuchando sus planes y sus propósitos que Él tiene para sus hijos. Entonces Dios nos dice, aquí está todo lo que tú necesitas, pero tienes que venir a escucharla. Tienes que venir a oírla. Y no es que me voy a sentar a esperar que alguien me la lea. No, cuando yo voy y la leo, ya el Espíritu Santo me la está leyendo a mí. Porque Él me da el entendimiento, el discernimiento. Entonces yo oigo la voz de Dios a través de la lectura de su palabra. Dios va a darnos el gozo, hermanos, la paz, la sabiduría y todo lo que necesitamos en su palabra. Y vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo nos lo corrobora. Y vamos a leerlo, Mateo capítulo 6, verso 33 al 34. Amén. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada uno su propio mal. ¿Qué es lo que nos está confirmando nuestro Señor Jesucristo acá? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Dice nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar el reino de Dios. Ahora, ¿cómo buscamos el reino de Dios? A través de su palabra. Entonces Cristo Jesús nos confirma lo que nuestro Señor nos estaba diciendo a través del profeta Isaías. Nos está diciendo lo que tú tienes que hacer para que el resto sea añadido, para que puedas recibir esas añadiduras, o sea, para que puedas recibir esas necesidades que tú tienes en tu vida. Lo primero que tienes que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, venir y oír la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, buscar lo que Dios tiene en su palabra para tu vida, para mi vida, para nosotros, sus planes, sus propósitos, para que cuando tú buscas ese reino de Dios y su justicia, Dios cumplirá su palabra y el resto va a venir por añadidura. O sea, todas nuestras necesidades van a ser suplidas a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente, hermanos. Es la fuente que nosotros necesitamos para vivir en ese gozo, en esa paz, en esa tranquilidad, en esa sabiduría que solamente Dios nos puede dar a través de su palabra. Pero muchas veces se nos hace difícil entender esto, hermanos. ¿Y por qué se nos hace difícil entender esto? Porque como nos dijo el hermano Camilo la semana pasada, no tenemos la revelación de la palabra de Dios.
No tenemos esa revelación en nuestras vidas para entender que la palabra de Dios es lo único que yo necesito en mi vida para que mi vida pueda ser satisfecha de todas las necesidades que yo tengo. ¿Y por qué no tenemos esa revelación? Porque no venimos a oír su palabra. Porque para que a mí se me revele la palabra de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Leerla. Tengo que venir y leer la palabra de Dios. Yo no puedo sentarme en una esquina sin hacer nada y decir, bueno, si tú quieres revelarte, revélate así de la nada. No, tengo que venir a su palabra. Por eso Dios dejó escrita su palabra. Por eso Dios permitió que su palabra esté escrita en este libro para que nosotros podamos venir, leerla en todo tiempo, leerla en todo momento, saciarnos de ella y que a través de esa lectura su palabra sea revelada a mi vida y yo pueda darme cuenta a través de esa revelación que el Espíritu Santo hace en mí, pueda darme cuenta de que aquí están todas las necesidades que yo tengo en mi vida. Que aquí se encuentra todo lo que yo necesito. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Y por qué tenemos que oír su palabra? No solamente por las añadiduras, iglesia. Comencemos también, no me digan, sí voy a leerla para ver cuántas bendiciones tengo, cuánto el Señor me va a dar. No. Su palabra no solamente tenemos que leerla por esas añadiduras, por todas esas promesas que Dios tiene para nosotros en todos los ámbitos de nuestras vidas. Hay algo mucho más grande que va a ocurrir cuando yo leo la palabra de Dios. Porque el Señor dijo, lee su palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Entonces Dios nos dice, esto es algo secundario, hay algo principal. Hay algo mucho más grande que eso. Esas son simplemente añadiduras que Dios pone en tu vida porque Dios sabe que tienes necesidad de eso. Pero hay una necesidad mucho más grande que Dios sabe que tú y yo tenemos en nuestras vidas y que Dios la suple también a través de la lectura de su palabra. Y esa es nuestra motivación por la cual nosotros tenemos que leer su palabra. ¿Y cuál es? Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a leerlo en lo que acabamos de leer, Isaías 55, versos 6 y 7. Amén. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Dios nos muestra que lo que vamos a recibir es el perdón de nuestros pecados. Y todos sabemos que eso lo recibimos solo a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Recibimos ese perdón de nuestros pecados a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz cuando Él derramó su sangre, dio su vida para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros, que antes no éramos pueblo, ahora fuéramos llamados pueblo. Amén. Entonces, lo que nosotros recibimos es ese perdón y a través de ese perdón nuestra salvación. Pero esa revelación, ¿cómo la recibimos? La recibimos únicamente cuando venimos a la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios. Y la palabra se nos es revelada en nuestras vidas. Porque si yo no vengo a leer la palabra de Dios para que esa revelación venga en mi vida, yo voy a seguir creyendo que mi salvación es por obras. Yo voy a seguir creyendo que tengo que hacer las cosas bien para ganarme la salvación. Cuando la palabra no nos dice que la salvación es por obras, la salvación es por gracia. Las obras son el testimonio de mi salvación, mas no es lo que me da salvación. La única salvación, el único camino para llegar al Padre, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces, cuando yo leo su palabra me revela eso. Me revela de que yo ahora soy salvo, soy una nueva criatura, porque Cristo Jesús dio su vida por mí y ese fue el pago único que yo necesitaba para que mis pecados fueran perdonados. ¿Por qué? Porque mi justicia, mi derramamiento de sangre no iba a suplir o a saciar la justicia que Dios estaba deseando. Porque tenía que ser un hombre sin pecado. ¿Y el único quién fue? Cristo Jesús. Pero eso se me revela a través de su palabra, iglesia.
Esa revelación yo la recibo cuando leo su palabra y veo las maravillas que están ahí escritas en la palabra y veo todo lo que Dios nos muestra en su palabra. Por eso cuando nosotros leemos su palabra, la primera necesidad que Dios suple, no las añadiduras como hemos dicho, la primera necesidad es la necesidad que tengo de ser salvo. La necesidad que tengo de entender de que mis obras no me van a salvar, de que mis obras no me van a abrir las puertas del cielo. Simplemente cuando yo entrego mi vida a Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy por delante y voy a preparar morada allá en el cielo. Si no hubiera morada, yo no estudiaría. Jesús fue a preparar esa morada. Jesús es el único que nos abre el camino para poder llegar ahí, delante de la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque a través de su sangre, mis pecados fueron lavados. Pero ¿qué otra cosa me trae la salvación? Me trae leer la palabra de Dios. En lo que acabamos de leer. Dice que mis pecados son perdonados, ¿no? Mis pecados son perdonados, o sea, me da salvación. Pero ¿qué más? ¿Qué decía antes? Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué significa eso? Que me trae transformación. La palabra de Dios transforma mi vida. La palabra de Dios cambia mi pasado y me da un presente nuevo. La palabra de Dios lo que busca es que mi vida sea transformada. Por eso cuando nosotros, o cuando algunos no tienen el deseo de leer la palabra de Dios, ¿por qué es? Muchas veces porque sienten que su vida es perfecta. Porque sienten que ellos son perfectos, porque sienten que no tienen ningún pecado, porque sí. ¿No he escuchado muchas veces que dice que solo va a la iglesia el pecador? Ándate a la iglesia, solo el pecador va a la iglesia. Los que no son pecadores no tienen que ir a la iglesia, ¿no? O no tienen que leer la palabra. Ora al Señor porque has pecado. Y cuando no peco, ¿qué? ¿No tengo que orar? No, porque lo que yo tengo que entender es que en mi vida en todo momento yo necesito de Dios y en todo momento yo necesito su gracia. ¿Por qué? Porque la palabra misma me dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la obra, de la gracia de Dios. Entonces la palabra me dice a mí que yo tengo esa necesidad de que mi vida sea transformada. Y cuando yo no busco la palabra de Dios es porque yo siento dentro de mí que mi vida no necesita ser transformada. Porque la palabra de Dios fue mandada para eso, para que mi vida fuera cambiada y yo sea cada día más como ¿quién? Como Cristo Jesús, un hombre sin pecado, un hombre sin manchas. Pero si yo no leo su palabra es porque yo estoy diciendo, yo no necesito ser como Cristo, porque mi vida es perfecta, yo soy buena gente, yo soy perfecto, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Mas sin embargo la palabra me dice, no, sí tienes necesidad de ese cambio. Pero entonces, ¿por qué la gente no lo lee? Una, porque piensa que su vida no necesita cambiar porque es perfecta. U otra, porque no quieren cambiar, porque no quieren dejar su pecado. Porque la palabra, ¿qué dijo el Señor? La palabra va a hacer lo que yo le mandé a hacer. No va a regresar vacía. Entonces, ni bien empezamos a leer la palabra, ¿qué pasa en nuestras vidas? Cambio, porque el Señor para eso la mandó, para que produzca un cambio y una transformación en mi vida. Entonces, cuando muchas veces algunos leen la palabra y sienten ese aguijón en ellos que les está sacando su pecado a la luz, no para juzgarlos, sino para cambiarlos, ¿qué hacen algunos? No es para mí. Yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el pecado. Porque sienten que vivir esa vida les trae mayor gozo quizás, les trae mayor diversión, les trae mayores buenos momentos antes que leer la palabra de Dios. Entonces cuando no tenemos, iglesia, esa convicción de leer la palabra, es porque o tengo un orgullo que me dice que soy perfecto, o simplemente no quiero dejar mi pecado. Porque aquel que realmente tiene esa revelación
de que necesita ser cambiado, de que su vida necesita ser transformada y que su vida tiene muchas cosas que no están bien o no son agradables delante de Dios, va a entender de que la única cura, medicina a mis huesos, es tu palabra. Y va a tener esa necesidad de leer su palabra. Va a tener esa necesidad de venir día a día a su palabra. Yo, bueno, ya pasé los 40, y cuando pasan los 40 aparece lo que aparece en primero ahora en nuestro gabinete con mi esposa y pastillitas, ¿no? Vitaminas y más. Ya comienza pastillita para esto, pastillita para lo otro, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice el doctor? Tienes que tomarla todos los días, siempre. Entonces ya tienes. ¿Por qué? Porque sabes que hay un mal o algo que no está bien funcionando dentro de ti, ya sea baja de vitaminas o algo, que necesitas esas pastillas todos los días. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se mantenga y quizás puedas seguir hacia adelante. Entonces, como ya el doctor te lo dijo, los análisis te lo dijeron, que hay algo que no está bien en ti, tienes las pastillas y todos los días tienes que tomarlas, ¿no es cierto? Y lo hacemos muchos. Muy ahí estamos ahí. ¿Por qué? Porque no queremos enfermarnos, ¿no? Y la palabra nos está diciendo lo mismo, iglesia. La palabra nos está diciendo que primero Dios nos dice, Cristo nos dice, en el mundo vas a tener aflicciones. ¿No es cierto? Entonces, nos está diciendo que vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero no temas. ¿Por qué no tenemos que temer? Él ha vencido al mundo. ¿Y quién es Él? ¿Y quién es Cristo? El Verbo. La palabra hecha hombre. Entonces Cristo Jesús dice, vas a enfrentar, ahí está el reporte, ahí están los análisis, vas a enfrentar aflicciones. ¿Dónde está la medicina? En el Verbo, en aquel que venció. ¿Quién es? Cristo Jesús, su palabra. ¿No es cierto? La palabra nos dice que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Y quién nos libra del pecado? ¿Quién nos libra del pecado? Cristo Jesús. No hay nada más que nos libre del pecado. Cristo Jesús, la palabra hecha vida. ¿A quién tenemos que buscar? Entonces, si yo sé que tengo un mal, ¿cuál es mi medicina? Cristo Jesús, su palabra. Entonces, así como tomamos en lo natural nuestras pastillitas para estar bien, porque ya hay un reporte que me está diciendo que hay algo en mi vida que no está bien, de la misma manera su palabra de Dios me muestra a mí todos esos reportes de que hay algo en mi vida que no está bien. Y así como el doctor me prescribe una receta con unas pastillas para tomarlas, de la misma manera Dios hoy a través de Isaías nos está mostrando que esa prescripción, ¿qué dice? Tienes que tomar mi palabra todos los días. Ven y escucha mi voz. Ven y oye mi palabra, para que tu alma se llene de gozo. ¿No queremos esa sanidad? ¿Y dónde está entonces? ¿Qué hemos hecho con esa prescripción? Muchos se ríen, muchos son, sí. Pero Dios nos habla claramente, iglesia. La medicina para nosotros es su palabra. Vamos a corroborar esto. Colosenses 3, capítulo 3, versos del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 17. Amén. Colosenses 3, 12 al 17. Dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros,
Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué nos está mandando el apóstol Pablo aquí? Dice a vestirnos como escogidos de Dios, como santos, como amados, llenos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. ¿Quién era manso y quién era humilde? Cristo Jesús, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, Pablo nos dice que tenemos que vestirnos de esa humildad, de esa mansedumbre, y la palabra me dice que fue manso y humilde, fue Cristo Jesús, y Cristo Jesús me dice a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Tenemos que leer la palabra para aprender de Cristo, para conocer a Cristo, para ser como Cristo, que fue manso y humilde. Y dice, llenos de paciencia, de perdón, llenos de paz. ¿Acaso no nos cuesta a veces perdonar? ¿No es una enfermedad que a veces se pone en nuestros corazones? ¿No es una enfermedad que a veces nos trae muchas otras enfermedades? ¿Cómo voy a aprender a perdonar yo? Cuando aprendo que Cristo Jesús me perdonó a mí, aún mucho más de lo que quizás alguien me hizo a mí. Cuando aprendo de que Cristo Jesús, a pesar de que lo escupí, a pesar de que lo clavé, a pesar de que le tiré con látigo, le puse una corona de espinas, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando yo aprendo a ser como Cristo, ¿no es una sanidad que deseamos? A veces la falta de perdón no es una aguja que se pone en nuestro corazón y no permite que esa herida sane. ¿Y dónde está entonces mi cura para eso? Cristo Jesús. Cristo Jesús, que vino, a pesar que Pedro lo rechazó, vino a perdonarlo. Cristo Jesús, a pesar de que Pablo, cuando era Saulo, mataba a todos los cristianos, vino a utilizarlo. Cristo Jesús, que derrama esa gracia y ese amor para todos nosotros, que éramos, dice la palabra, que éramos antes, ¿qué? Enemigos de Dios. Éramos sus enemigos. Y Cristo Jesús vino a hacernos hijos de Dios. Y cuando yo aprendo a ser como Cristo, recibo esa sanidad. ¿Y cómo voy a aprender a ser como Cristo? Leyendo su palabra. ¿Es una medicina que mi vida necesita o no? ¿Creemos que necesitamos esa medicina? Y la prescripción, ¿qué me dice? ¿Cuántas veces tengo que tomarla? La prescripción está aquí. Pablo, ¿qué nos está diciendo? Verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en todos ustedes. More. ¿Qué es morar? Vivir con alguien. No solamente es visitar a alguien, es vivir con alguien. Yo vivo con mi esposa y mis hijos. Moramos juntos en un mismo hogar. Y ustedes morarán con alguien más. Pónganse a pensar, ¿cuántas veces a la semana creen que mis hijos, mi esposa y yo conversamos? Todos los días. Porque moramos juntos. Y cuando uno mora junto, tiene esa facilidad de poder conversar todos los días. Con todos los hermanos, con todos los que están acá, muchas veces con ustedes converso solamente hoy. Con la mayoría, con la gran mayoría, solamente hoy converso. ¿Por qué? Porque no moramos juntos. Y muchas veces, iglesia, la palabra de Dios se ha convertido así en nuestras vidas. En un visitante. En un visitante que lo tomo cuando me acuerdo.
¡Ay, que me duele aquí! ¡Ay, verdad que el doctor me dijo la pastilla! ¿Dónde está la pastilla? Abro la gabineta, saco el polvo, aquí está la pastilla. Y la tomo solo cuando me duele. Y muchas veces la palabra de Dios, voy a la palabra de Dios cuando solamente tengo un dolor. Voy a la palabra solamente cuando algo me está yendo mal. Y me acuerdo, ¡ay, verdad que el pastor me dijo que la palabra de Dios era que me iba a sanar! Ahora sí, y busco dónde estaba la Biblia. Y me acuerdo a veces dónde la había dejado. Y la abro y la busco. Cuando la palabra, la prescripción, nos está diciendo a nosotros, tú tienes que tomarla todos los días. No esperes estar enfermo, iglesia. No esperes estar con dolor. No esperes estar pasando una aflicción. No esperes estar pasando una prueba. Recordemos hace unas semanas, el apóstol Pedro nos decía en su palabra, aprovecha bien el tiempo para que te prepares para los días malos. ¿Cómo es aprovechar bien el tiempo? Prepárate con la palabra. Prepárate con esta medicina. Para que cuando vengan los días malos tú estés fuerte, estés robusto. Y digas, sí, yo estoy preparado para pasarlo. ¿Por qué? No por mí, sino porque tengo la mejor medicina en mi vida. La palabra de Dios tiene que morar en nosotros, iglesia. No tiene que ser un visitante. No tiene que ser ahí, ay, hoy día sí, hoy día le abro la puerta a mi amigo, creo que va a venir a visitarme. No, iglesia. Tiene que habitar en nosotros la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo la diferencia? La prescripción nos dice a nosotros que la palabra de Dios tiene que morar en mí. No que lo tome una vez por semana, que la tome cada 15 días o cada vez que me sienta mal nada más. No. Está diciendo que tiene que morar en mí. Todos los días de mi vida. Cada día. Me levanto, mi medicina. Me acuesto, mi medicina. ¿Por qué? Proverbios. Porque tu palabra es medicina para mis huesos. ¿Estamos? Porque necesitamos ser curados. Y hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser curadas, necesitan ser sanadas. Hay muchos pensamientos en mi vida, mucho pasado, muchas cosas, situaciones que aún no se van de mí, que necesitan ser sanadas. Y aún hay situaciones que no paso, pero que tengo que prepararme para estar listos para enfrentarlas. Y la única manera es la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a dar a mí lo que yo necesito. Cristo es la palabra, el verbo hecho hombre. Él nos dejó todo esto y tenemos que tomarlo. ¿Qué dice la palabra que es Él? La vid verdadera. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Aquel que esté en mí llevará fruto y mucho fruto. Pero aquel que esté separado de mí, ¿qué podrá hacer? Nada, dice. Nada podrá hacer. Si no permanecemos en Cristo, no vamos a poder hacer nada, iglesia. No vamos a poder llevar fruto. ¿Qué fruto llevamos cuando estamos en Cristo? El fruto de Cristo. Nos parecemos más a Cristo. Recordamos cuando Cristo caminaba en la tierra con sus discípulos, ¿no? Estaba ahí con todos los discípulos. Y luego es tomado y llevado delante del sumo sacerdote en el patio para ser juzgado. Y dice que Pedro estaba ahí. Y Pedro comenzó a hablar con los demás. ¿Por qué lo reconocieron a Pedro? La palabra dice que lo que estaban diciendo, él era el que estaba ahí porque él habla y se ve como uno de ellos. ¿Por qué Pedro se veía y hablaba como unos o como los seguidores de Cristo? Porque Pedro estaba en la vid. Y la vid, que era Cristo, le pasaba toda la información, como las raíces, si pasa la información a las ramas para que crezca el fruto, la raíz le pasaba toda la información para que Pedro sea ese fruto que reflejaba a Cristo.
Porque el fruto que damos es Cristo, iglesia. El fruto que nosotros reflejamos es Cristo Jesús. Pero separados de Él, no podemos recibir esa información. Pedro se veía como uno de ellos porque Pedro estaba con Él. Pedro caminaba con Él. Pedro lo seguía donde estaba a todo lugar. Estaba pegado a la vid. Y su fruto reflejaba a Cristo Jesús. Y es lo mismo, iglesia, en nuestras vidas. Queremos reflejar a Cristo. Estemos pegados a la vid. Moremos en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia, dice, en nuestras vidas. Porque cuando esa palabra mora en nosotros, ¿qué va a hacer? Dice la palabra. Dice, me va a enseñar y me va a exhortar con sabiduría. Decía Colosenses. Me va a exhortar y me va a enseñar con sabiduría. ¿Qué es exhortar? Hacerme ver lo que estoy haciendo mal para poder cambiar y transformar mi vida. Entonces, la palabra me va a dar a mí a entender lo que estoy haciendo mal. ¿Por qué es necesario que yo sepa lo que estoy haciendo mal, iglesia? Cuando yo leo su palabra, Dios me muestra a mí lo que estoy haciendo mal. Pero si yo me alejo de su palabra, ¿cómo voy a saber lo que Dios realmente quiere que yo haga o deje de hacer? Vamos a corroborarlo. Vamos a volver a Isaías 55, 8 y 9, para que se entienda mejor. Isaías 55, 8 y 9. Amén. Dice, porque mis pensamientos, ¿quién está hablando ahí? Dios, a través de su profeta. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué tengo que venir a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios me va a mostrar a mí cuáles son los pensamientos de Dios, que dice que no son mis pensamientos. Por eso, iglesia, el mundo está como está. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque el mundo no está pegado a la vid, el mundo está rechazando a Cristo. Y como rechaza a Cristo, rechaza la vid, esa rama, ese pámpano, no está llevando fruto. Y como no está llevando fruto, el fruto de Cristo, ¿qué es lo que está haciendo? Está llevando su propio fruto. Un fruto seco. Un fruto sin vida. ¿Por qué? Porque ellos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque no conocen los pensamientos de Dios. Están tomando sus propios pensamientos. Su propio, lo que ellos se imaginan. Pero Dios me está diciendo a nosotros, mi pensamiento no es tu pensamiento. Mis pensamientos son más grandes y tus caminos no son mis caminos son más altos. Entonces, venimos a la palabra de Dios para entender realmente lo que mi vida necesita cambiar y no lo que yo creo o pienso que tengo que cambiar. Vengo a mi vida para realmente que mi vida reciba de Dios lo que tiene que hacerse y no lo que yo pienso que tiene que hacerse. Recordemos el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y estaba ahí en el desierto. Dice que Moisés se va a hablar con Dios y se demora un buen tiempo. Se demoró tanto que los hombres pensaban que ya Moisés había muerto, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Una imagen. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que esa era la solución. La llama a Aarón, dicen, Aarón, ya tu hermano murió, ahora que nos bañara, haznos unas imágenes para que nos guíen en el desierto. Y Aarón pensó que era correcto. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Realmente.
Si nosotros recordamos, dice que cuando Moisés subía al monte, ¿cómo descendía la presencia de Dios? Dice que una nube fuerte llenaba el monte y se escuchaban truenos, que era la voz de Dios. Tanto era así que dice que los israelitas se asustaban y se metían a sus tiendas por temor, que le decían a Moisés: Moisés, no hable Dios con nosotros para que no perezcamos, tú habla con nosotros. Lo que ellos tenían que hacer era simplemente levantar la mirada y ver que la presencia de Dios seguía ahí. Levantar la mirada y ver que Dios estaba ahí y escucharlo a Él. Pero como no buscaron de Dios, ¿qué hicieron? Cayeron en pecado, cayeron en desobediencia. ¿Estamos? Porque sus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros no buscamos la palabra de Dios, iglesia, cuando esa palabra no mora en mi vida, yo voy a hacer lo que yo pienso o creo muchas veces que tengo que hacer o que es correcto, y muchas veces esos pensamientos no van conforme a los pensamientos de Dios. Entonces, para yo recibir realmente ese cambio de transformación en mi vida, para que el plan y el propósito de Dios se cumpla en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Venir a los pensamientos de Dios. Buscar cuáles son los pensamientos de Dios. Buscar qué es lo que Dios me habla. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que mi vida sea? ¿En qué áreas de mi vida Dios quiere que mi vida sea cambiada o transformada? No en lo que yo pienso, creo. ¿Por qué? Porque muchas veces, venimos a Dios y decimos: Señor, cámbiame solamente esto y lo otro, esto no, porque esto pienso que está bien. Y muchas veces es eso lo que no nos permite avanzar, se convierte en un ancla que no permite que nuestra barca avance al lugar que Dios quiere llevarnos. Pero si yo vengo a Dios así y le digo: Señor, Cristo, tú estás en mi barca, llévame donde tú quieres llevarme. Recordemos los discípulos, cuando Cristo estaba en la barca, dice que empezó a venir una tormenta y empujaba la barca. Los discípulos tenían dos opciones: o remar de regreso o seguir hacia adelante. ¿Qué hicieron? Despertaron a Cristo. Señor, despiértate, ¿no ves que perecemos? Y Cristo calmó los mares, calmó los vientos y los llevó a donde Él les había dicho que iban. Un pescador, yo creo que en su lógica hubiera regresado a la orilla. Hubiera regresado de donde salió. No sabía lo que iba más adelante. Y esos son muchas veces nuestros pensamientos, iglesia. Pero nuestros pensamientos, dice Dios, no son como sus pensamientos. Y sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, para yo estar seguro de lo que mi vida necesita ser cambiada y transformada, yo necesito venir a la palabra de Dios. Porque ahí Dios me va a mostrar y me va a decir, como decía, me va a exhortar en lo que, con sabiduría, en lo que mi vida necesita ser cambiada y transformada. A veces nos automedicamos, iglesia, ¿no? ¿Qué es automedicarse? Creer que estoy enfermo de algo y tomar lo que pienso que me va a servir, sin realmente tener una ¿qué es lo que tiene el médico? Un diagnóstico de alguien profesional, ¿no? Pienso que me duele esto y pienso que ese dolor es por esto y creo que esta pastilla me va a servir. Muchas veces no es así, ¿no? Y muchas veces estamos así. Pienso que mi vida está así por esto y creo que tengo que hacer esto para que mi vida se mejore. Cuando lo que tengo que ir es acá, porque acá está el doctor de doctores, aquel que realmente me va a dar a mí el diagnóstico correcto de lo que mi vida está haciendo o lo que en mi vida está pasando. Y no solamente me va a dar el diagnóstico correcto, sino que me va a dar la medicina correcta para que mi vida sea cambiada y transformada. ¿Por qué los israelitas caían en idolatría, en todo eso? Porque iban, les pasaba algo, pensamos que tenemos que hacer esto, levantaban altares. Que me está pasando esto, levantaban otro altar por ahí. Y se levantaban de altares y altares. ¿Y a dónde los estaba llevando esos altares?
al pecado y alejarse más y más de Dios. Recordemos, no fue que Dios los rechazó, ellos rechazaron a Dios. Pero si ellos hubieran venido a Dios, Josué, recordamos Josué, todos recordamos, en el pecado de Acán. Dice que Josué vence, por Dios, que le da el poder y le da sabiduría a Josué y todo, vence en Jericó, ¿no? Vence en Jericó, los muros se vienen abajo, ellos van y toman Jericó. Todos gozosos, todos contentos, y ahora les toca ir a Jai, que era una ciudad más pequeña. Entonces, Josué manda unos espías, regresan y le dicen, no mandemos a todo el ejército, no los canses, no es necesario, esta ciudad es mucho más pequeña que Jericó, manda unos 3,000 nomás. Ahora, en lo humano, pensamos que ese consejo era correcto. En lo humano uno puede decir, bueno, sí, es algo, quizás los soldados estaban cansados, cuántos días estaban caminando, dando vueltas, quizás no veían a su familia y ahora están ahí disfrutando con su familia. No voy a sacarlos de ese bonito momento con su familia para mandarlos a una guerra que no. Entonces, dentro de un pensamiento de hombre, he dicho, sí, tienen razón. Este consejo que me acaba de dar este varón suena bueno. Vamos a mandar solo 3,000. No molestemos a los demás. Déjalo que sigan disfrutando con su familia, déjalo que sigan teniendo ahí bonitos momentos familiares. Déjalo así, vamos a mandarlos. ¿Y qué sucedió? Dice que salieron corriendo, huyendo, porque los de Jai los derrotaron y los persiguieron. Y Josué dice que se rasgó las vestiduras, puso su rostro a tierra y se puso a llorar. ¿Por qué, Señor, nos sacaste o me hiciste pasar el Jordán para traernos a morir acá? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué haces ahí tirado? Levántate. Levántate, Josué. Iglesia, ¿qué hubiera pasado si Josué, en vez de escuchar a los hombres, hubiera escuchado a Dios primero? Josué hubiera sabido que había una enfermedad en ese pueblo. ¿Por qué los de Jai derrotaron a esos 3,000? Porque Dios no estaba con ellos. Recordemos que es Dios quien pelea la batalla por nosotros, no somos nosotros. Si Josué derrotó a Jericó, ¿por qué fue? Porque Dios trajo los muros abajo. Porque Dios peleó la batalla por ellos. Y ahora estaban yendo nuevamente a pelear, pero Dios no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque había una enfermedad en ese pueblo. ¿Cuál era esa enfermedad? El pecado de Acán. Que Acán había tomado de lo que Dios había dicho que no tomen, porque si no, él y en todo el pueblo será anatema. Si Josué hubiera ido a Dios, Dios le hubiera dicho, mira, ahorita no puedes ir, hay una enfermedad en ti, tienes que curar esa enfermedad. Y para curar esa enfermedad, aquí está la prescripción, mi palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le había dicho que no tomara nada de lo que había en ese pueblo. Entonces, Josué hubiera tomado la palabra, ok, la prescripción dice, sacar de mí todo lo que es anatema, o sea, todo lo que es pecado. ¿Dónde están? Allá están, lo saco. Ahora sí, Señor, ¿puedo ir? Sí, ahora sí, tu cuerpo está bien, yo voy a ir contigo, ahora sí vamos a derrotar a ellos. Pero ¿a quién escuchó Josué? A los hombres, ¿no? Iglesia, y muchas veces estamos así. Buscamos al hombre antes de buscar la palabra de Dios. Y créanme, iglesia, todo consejo de hombre queda nulo si la palabra de Dios dice lo contrario. ¿Estamos? Todo consejo de hombre queda nulo si la palabra de Dios dice lo contrario, iglesia. O sea, no importa si el mejor consejo, así el pastor que predica muy bonito, habla muy bonito, te da un consejo, pero tú vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice lo contrario, créeme, ese consejo quedó nulo. Si Josué hubiera ido a buscar de Dios, por más que los varones le hubieran dicho, manda 3,000, Josué hubiera dicho, no podemos, porque hay una enfermedad que tenemos que curar primero.
Y así, iglesia, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, iglesia. Y a veces buscamos al hombre por consejo. A veces cuando el pastor o el líder te dice, hermano, cuando le cuentas sus problemas, hermano, busca de Dios, no es porque el pastor o el líder no quiere escucharte, es porque el pastor o el líder sabe y entiende que no hay palabra que te podamos decir, iglesia, que se ponga por sobre la palabra de Dios. No hay nada que nosotros te podamos decir que si Dios dice lo contrario, vaya a anular lo nuestro, iglesia. Te podemos dar un consejo, sí, pero anda a Dios para que lo corrobores, para preguntarle realmente qué es lo que Dios quiere. Porque al final es su palabra la que se va a cumplir, no la del hombre. ¿Estamos? La palabra de Dios, iglesia. Porque si nosotros buscamos consejos del hombre y vivimos conforme a los consejos del hombre, ¿qué fruto vamos a dar? Del hombre. Porque estamos recibiendo del hombre. No estamos recibiendo de la vid, de Cristo. Estamos recibiendo del hombre y vamos a nosotros crecer frutos conforme al pensamiento del hombre o al pensamiento del mundo. Pero ya me está diciendo a mí la palabra de que todos somos pecadores. Entonces hay algo en mi vida que necesita ser sanado. O hay mucho en mi vida que necesita ser sanado. Pero si yo no escucho la palabra de Dios, ¿qué va a pasar en mi vida? Voy a seguir viviendo en ese pecado. Y muchas veces, ¿qué es lo que dice el mundo? Pero no te preocupes porque no le estás haciendo daño a nadie, ¿no? ¿No es una frase muy común? Es tu vida. No le haces daño a nadie. ¿Realmente no le hacemos daño a nadie? Mi forma de vida, por más que yo lo haga contra mí, ¿no le hace daño a nadie? Vamos a ver en la palabra. Vamos a ver Mateo capítulo 10, versos 26 al 28. Mateo capítulo 10, versos 26 al 28. Amén. Así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Primero la palabra me dice que todo sale a la luz, o sea, todo lo que hagamos de una u otra forma se va a conocer. Y también la palabra que Cristo nos habla nos dice que tenemos que cuidarnos de aquello que va a matar mi cuerpo y mi alma. ¿Y dónde lo va a destruir, dice? En el infierno. Entonces lo que esto me dice es que todo acto trae sus consecuencias. Y hay algo que nos va a llevar al infierno. ¿Y qué es ese algo, iglesia? Cuando nosotros no recibimos a Cristo. Cuando yo no entrego mi vida a Cristo Jesús, cuando no soy injertado en aquella vida, cuando no soy hecho hijo de Dios a través de Cristo Jesús, dice que mi vida, y no solo mi cuerpo, sino mi alma, ¿dónde va a ser llevado? Entonces, ¿le estoy haciendo daño a alguien? ¿Le estoy haciendo daño a mi alma? Mi alma va a tener que pagar eternamente en aquel lago de fuego que nunca se va a apagar. Mi alma va a sufrir todas las consecuencias de todo lo que yo estoy haciendo en esta vida. Entonces, cuando el mundo me dice a mí, es tu vida, no le haces daño a nadie, es una mentira, iglesia. Porque si yo vengo a la palabra me está diciendo, sí estás haciendo daño a tu alma. Estás dañando tu alma y tienes que temerle a ello, a aquello que va a destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno.
Y ese es el pecado, iglesia. Tenemos que nosotros cambiar. Y ese cambio, ¿quién lo va a dar? Cristo Jesús en su palabra. Pero si yo me alimento del mundo, voy a seguir viviendo así, mi vida loca, pensando que estoy bien. No, que mira, si vas a la iglesia vas a estar aburrido, no vas a bailar, no vas a beber, no vas a... Mejor ándate de la iglesia. Mejor no te juntes con ellos. Anda a las fiestas, anda a los bares, va a ser más divertido. ¿Y a quién estoy haciendo daño? A mi alma, iglesia. Mi alma, que es la que va a pagar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dura esa sentencia? Eternamente. No es que vaya 10 años y después ahora sigo haciendo lo mismo, 5 años. No, iglesia. Eternamente. Mi alma va a tener que pagar por las consecuencias o por los actos que yo hice. Y esa revelación me lo da solo la palabra de Dios, cuando yo vengo a buscar la palabra de Dios. Entonces, cuando yo vengo a buscar la palabra de Dios, veo que Cristo Jesús me dice, no le temas a aquellos que matan el cuerpo solamente, mas el alma no la pueden matar. Témele a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y ahí va a haber una revelación en mí y un cambio, así, wow, sí, necesito cambiar. Necesita que mi vida sea transformada. Porque por más que el mundo me diga que no le estoy haciendo daño a nadie, la palabra me muestra que sí, hay alguien que va a pagar por todo eso. Y eso no quiere decir, iglesia, que no vamos a tropezar. Sí, vamos a tropezar. Todos tropezamos. Es cuando yo vivo una vida en la que no me importa tropezar. Cuando yo vivo una vida en la que voy de tropiezo en tropiezo y no tengo la más mínima intención de no tropezarme más. ¿Por qué? Porque esa vida refleja que Cristo no está en mí. ¿Por qué? Porque si Cristo estuviera en mí, que es la palabra de Dios, mi vida estaría siendo cambiada, transformada, y yo estaría viviendo en el arrepentimiento. Sentiría eso en mí, que Cristo dijo, arrepiéntanse. Ese arrepentimiento en mí. Pero cuando no hay ese arrepentimiento, de que no me importa seguir tropezando, es porque Cristo no vive en mí. ¿Por qué? Porque la palabra no va a regresar vacía. ¿Estamos? Entonces tengo yo que vivir conforme a la palabra y buscar lo que la palabra quiere hacer en mi vida y darme esa transformación. Ahora, volvamos a recapitular. La palabra de Dios, ¿qué hace? Primero me da perdón de pecado, me da la revelación de que mi vida ha sido perdonada a través del sacrificio de Cristo. La palabra lo que hace es transformar mi vida porque me exhorta con sabiduría para que mi vida sea transformada conforme a los pensamientos de Dios y a los caminos de Dios, no conforme a los pensamientos ni los caminos del hombre, porque no son como los de Dios. ¿Y qué más hace la palabra en mi vida? Vamos a regresar a Isaías 55, 10, 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces nos muestra que la palabra es como la lluvia y la nieve que caen del cielo. Y dice que la palabra ¿qué va a hacer? Dice, va a regar la tierra y la va a hacer germinar y producir. ¿Qué significa esto? A ver, antes que la tierra fuera regada, ¿cómo nos imaginamos que estaría? Seca, por eso no producía, no germinaba. Entonces dice Dios que su palabra va a ser como esa lluvia, como esa nieve que va a caer y va a transformar la tierra para que ahora sea una tierra fértil, una tierra que produzca, una tierra que germine. ¿Y qué es eso? Un cambio de circunstancias. Dios o su palabra va a cambiar las circunstancias que hay en tu vida para cambiar
que en lo que no había vida, haya vida. Para cambiar que lo que tú estabas enfrentando, esa sequedad, ahora se convierta en una tierra fértil, en una tierra que va a germinar y va a producir lo que Dios quiere que produzca. Entonces, Dios va a cambiar tus circunstancias a través de su palabra. O sea, aquello que parecía que no tenía solución, porque era una tierra seca, la palabra de Dios te va a mostrar cómo para cambiar esa circunstancia y ahora ya no sea una tierra seca, sino sea una tierra fértil. Aquella situación que parecía que ya ibas a no poder vencer, la palabra de Dios va a poner en ti esa semilla para que germine y te levantes y seas ahora vencedor. Va a cambiar tus circunstancias para que comiences y comencemos a producir lo que Dios quiere que produzcamos. Va a crecer en nosotros la esperanza y la fe para que podamos producir. El oír, la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, mis circunstancias muchas veces, ¿por qué pienso que mis circunstancias no van a cambiar? Por mi falta de fe. Como Cristo le dijo a sus discípulos en la barca, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿No? ¿Por qué uno duda? Por esa falta de fe. Pero ¿qué va a hacer crecer esa fe en mí? La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios va a cambiar mis circunstancias para que ahora yo sea vencedor. Como dice, más que vencedor, en Cristo Jesús. O sea, en su palabra. En la palabra. Yo venzo, no por mí, sino porque la palabra me ha puesto en mí lo que necesito para vencer. Cambia mis circunstancias. ¿Estamos? Entonces la palabra de Dios va a cambiar tus circunstancias, iglesia. Y para eso vamos a ver un testimonio. Recordamos a Jacob. ¿Quién era Jacob? Hijo de Isaac. Recordamos que Jacob tenía un hermano, Esaú, y Esaú era el mayor, ¿no? Entonces, de acuerdo a la costumbre y a lo que se había mandado en ese tiempo, ¿quién era el que recibía la bendición del padre? El mayor, el primogénito. Y el primogénito en el caso de ellos había sido Esaú. O sea, Esaú era el mayor, entonces él era el que tenía que recibir la bendición y Jacob era el segundo. Entonces la bendición iba al mayor y del mayor los demás tenían que respetarlo y verlo como el hijo primogénito que era bendecido. Pero dice que Dios le había dado una palabra a su mamá Rebeca, porque dice que en el vientre de ella estos dos niños estaban que se peleaban antes de nacer. Entonces ella dice que consulta a Dios porque si ya no puedo más. Y Dios le dice, bueno, en tu vientre hay dos naciones y que están luchando una con la otra. Pero le dice, pero el menor será más grande que el mayor. Y el mayor servirá al menor. Entonces Dios estaba cambiando algo ahí, que para ellos quizás le era difícil entender. ¿Por qué? Porque para ellos el mayor tenía que ser el bendecido. Y Dios le dice, no, yo voy a cambiar esa circunstancia. Yo voy a cambiarlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y se hace lo que su palabra dice. Entonces dice, yo voy a cambiar esa circunstancia. Pero dice que un momento cuando Rebeca estaba por ahí, escucha que Isaac ya es viejito, dice sin vista, le dice a Esaú, anda y casa porque quiero bendecirte. Una vez que cases, vienes, preparas un guiso, me lo entregas y yo te voy a bendecir. Y Rebeca como que se puso nerviosa. Pero si Dios me había dicho de que mi hijo menor, Jacob, iba a ser bendecido. Y aparentemente Rebeca amaba más a Jacob. Entonces, ¿qué hace Rebeca? Sus pensamientos. Rebeca dice, quizás pensó, tengo que ayudar a Dios para que su palabra se cumpla. Y Rebeca le va y lo busca a Jacob y dice, Jacob, tu padre ha dicho esto, lo otro, pero anda tú, tráeme uno acá nomás del ganado que tenemos, yo lo cocino por ti y tú vas y te presento a tu padre como si fueras tu hermano y tú eres bendecido. O sea, engaña a tu padre. Y bueno, Jacob lo obedeció. ¿Y qué trajo eso a su vida? Dice que cuando Esaú se enteró, se molestó y quiso matarlo. Que Jacob tuvo que huir de su casa, huir de su parentela. ¿Por qué? Por escuchar el consejo de la mamá
Y la mamá por pensar que ella tenía que hacer la de Dios para que la palabra de Dios se cumpla. O sea, sus pensamientos para que la palabra de Dios se pueda cumplir. Entonces Jacob tuvo que huir. Y en esa huida dice que se va y llega a la casa de su tío Labán, el hermano de su mamá. Y su tío Labán también tenía 2 hijas, Lía y Raquel. Y Jacob se enamora de Raquel. Y le dice a su tío, yo voy a trabajar por ella. Y su tío le dice, bueno, y 7 años trabaja por Raquel. Y cuando llegó el día del matrimonio, el tío lo engaña y le entrega a Lía. Lo emborrachó y al final lo casó con Lía. Y él dice, pero señor, tío, yo no había trabajado por ella. No, pero es que la costumbre porque la mayor tiene que irse primero antes que la menor. Bueno, trabaja 7 años más por la menor. Y tuvo que trabajar 7 años más por la menor. Entonces ya por fin se casó con Raquel, a quien él amaba. Entonces llegó un momento en que Jacob dice, bueno, ya quiero formar mi propio, por decir así, mi propio pueblo, ¿no? Tengo mi propio ganado, quiero tener mi propio ganado para poder sustentar a mi familia y poder comenzar a crecer más. ¿Por qué? Porque trabajaba para el tío, viviendo con el tío, entonces no tenía un salario. Entonces Jacob dice, bueno, quiero. Y para esto, Dios se le había presentado a Jacob cuando él estaba huyendo de la casa de su padre. ¿Y qué era lo que Dios le dice a Jacob? Vamos a leerlo. Vamos a Génesis capítulo 28, versos 10 al 15. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré y hasta que ella haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué le dijo Dios? Le confirma lo que le había dicho su mamá, a Rebeca. Tú vas a ser bendecido y en ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y yo no pararé, dice, hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho que voy a hacer. O sea, hasta que mi palabra se cumpla contigo. Y le dice, no importa donde tú estés, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés enfrentando, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Entonces la promesa, la palabra de Dios es, yo voy a estar contigo en cualquier situación que estés pasando, enfrentando, yo te voy a guardar y yo te voy a bendecir. La misma que le había dicho su mamá. Él va a ser el bendecido. Entonces dice que Jacob tenía esa palabra de Dios. Entonces ahora vino a Jacob el deseo de formar su propio rebaño, tener su propio ganado, y le dice al tío, mira, ya trabajé muchos años para ti, ahora quiero, para poder comenzar a crecer mi familia, que me des un sueldo. De todas las ovejas, el ganado, que nazcan rayadas o pintadas o con manchas, ese va a ser mi sueldo. Yo me las voy a tomar. Y las que sean de un solo color, ya sea blancas, negras, esas van a ser ese es tuyo. Yo solo voy a tomar las manchadas. Dice que el tío acepta. El tío dice, sí, está muy bien. Ahora, Jacob, ¿cómo se pondría en ese momento? Contento, ¿no es cierto? Por fin voy a poder empezar a hacer lo que quiero hacer. Por fin voy a empezar a tener yo mi propio ganado, crecer mi ganado, y quizás recordó lo que Dios le había dicho, tú vas a ser bendecido, yo te voy a prosperar, y Jacob dijo, sí, ahora sí empezó el día. Ahora es el momento en que se va a comenzar a cumplir la palabra de Dios. Pero lo que Jacob no sabía era que el tío tenía otros planes.
porque el tío había visto que desde que Jacob vino a él había sido prosperado. Entonces el tío pensó, si yo le comienzo a dar el y él va a ser prosperado, se va a ir. ¿Y qué pasa conmigo? No lo voy a dejar ir. ¿Y qué hizo el tío? Vamos a leerlo. Génesis 30, 35 al 36. Génesis capítulo 30, verso 35 al 36. Dice, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todo aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas. Y las puso en manos de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. ¿Qué hizo el tío? Removió todas aquellas ovejas que podían dar o parir una oveja manchada o rayada, sea lo que iba a ser el sueldo de Jacob. Entonces imaginemos ese día Jacob yendo a trabajar contento después del día anterior que su tío le había dicho que sí, yendo a trabajar y darse con la imagen de que ahora todas las ovejas eran blancas. ¿Cómo se pudo haber sentido? Mal, ¿no? Hay algo que no está bien aquí. Hay algo que no está bien porque se suponía que yo iba a ser prosperado, se suponía que Dios me iba a cuidar, se suponía que Dios me había dicho que donde yo esté, su mano iba a estar conmigo. ¿Por qué ahora, cuando parecía que las cosas iban a empezar a darse o a cumplirse conforme a lo que Dios me dijo, me sucede esto? Y a veces no estamos así, pensando por qué me cambian las ovejas. Si ya tenían que empezar a dar rayadas y oscuras, ¿por qué me las han cambiado? Y en lo natural, ¿qué hubiéramos hecho? Lo que hizo Rebeca a veces. Tengo que tomar este asunto en mis manos. Pero iglesia, la palabra dice que es Dios el que cambia las circunstancias. Dios dijo en su palabra, mi palabra no va a regresar vacía y va a ser para lo que le envié. Y si él ya había dicho a Jacob que él iba a ser bendecido, no importaba lo que el hombre hiciera, no importaba lo que el mundo hiciera, Dios, su palabra se iba a cumplir, iglesia. Y a veces olvidamos eso. Pensamos que somos nosotros, nos tomamos el poder o nos tomamos el título de Dios y queremos cambiar las circunstancias, cuando es la palabra de Dios la que cambia las circunstancias. Si Él dijo que iba a hacer, se hará. Como tenemos ahí en la puerta el letrero que dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dijo y se hará. Él habló y se ejecutará. Entonces, si Él ya lo había dicho, se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque el único que cambia las circunstancias, iglesias, es Dios. Y Él va a hacer de que en tu vida se cumpla su propósito. Labán se llevó las ovejas. El mundo, como decir, yo te arrebato. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué hizo Jacob? Vamos a leerlo. Génesis 31, 4 al 13. Génesis 31, 4 al 13. Dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lía al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no lo ha permitido, no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, las listadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que, al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listadas, pintadas y abigarradas. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listadas, pintadas y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Qué hizo Jacob? Ya no tomó las cosas como su mamá, como Rebeca.
en sus manos, sino dice que esperó en Dios. Esperó en el Señor y el Señor le mostró a través del ángel. El Señor le dijo: Jacob, yo estoy viendo lo que te están haciendo. Yo estoy viendo lo que el hombre está haciendo contra ti. Yo estoy viendo lo que Labán está queriendo hacer. Pero no te preocupes, porque yo soy el Dios de Betel, aquel a quien tú le hiciste voto. En otras palabras, Dios le está diciendo: yo soy el Dios que te dio la palabra y yo la voy a cumplir. Así que no importa lo que el hombre hiciera, dice que por más que el suegro se llevó todas las ovejas pintadas, Dios le muestra a través del ángel en sueños de que ahora las ovejas, por más que eran blancas, iban a nacer pintadas, rayadas y robustas para que sea el salario de Jacob. ¿Por qué? Porque es Dios el que cambia las circunstancias, iglesia. No importa lo que el hombre haga, Dios va a cambiar tus circunstancias y las mías. ¿Para qué? Para que se cumpla su palabra y para que su nombre sea exaltado. Tenemos que esperar en Dios. Jacob esperó en él y Dios le habla en su palabra. Y muchas veces, iglesia, la respuesta está acá. Siempre está acá. Tenemos que venir acá. Dios, tú estás viendo lo que me están haciendo. Tú estás viendo que me están cambiando las ovejas. Tú estás viendo lo que el hombre está haciendo. Pero tu palabra dice esto. Tu palabra dice que tú vas a cuidar de mí. Que tú me vas a bendecir. Que tú vas a pelear por mí. Yo espero en ti. Espero en tu palabra. ¿Por qué? Porque es Él quien cambia las circunstancias, iglesia. No somos nosotros. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Es Dios quien va a cambiar las circunstancias. Así que agarrémonos de su palabra, iglesia. Busquemos a Él. Como acabamos de leer en Isaías. Oye mi palabra, oye mi voz, para que tu alma se sacie y comas de la grosura. Comas de ese manjar que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Tenemos sed? Su palabra. ¿No podemos comprar? Su palabra. ¿No tenemos sabiduría para administrarlo aún lo poco que tenemos? Su palabra. ¿Tenemos necesidad? Su palabra. Pero sobre todo, busquemos su palabra entendiendo que necesito ser cambiado y transformado. Que en mi vida hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas. No por mis propios pensamientos, sino por los pensamientos de Dios. Porque esos pensamientos no son como los nuestros. Así que, iglesia, nuestra prescripción está acá. Nuestra medicina está acá. ¿Cuántos días decía la prescripción que tenemos que tomarla? Todos los días. Porque hay una enfermedad en nosotros. Y esa enfermedad es el pecado, iglesia. Y no es quizás porque nosotros estemos llenos de pecados, sino porque vivimos aún en este mundo. Y el mundo está lleno de pecado. Y ese pecado va a querer venir como nosotros, como esa gripe que agarra a los que estamos débiles. Así que tenemos que prepararnos y buscar su palabra. Que esta palabra more en abundancia en cada uno de nosotros. Esta palabra que Cristo nos dejó. Amén. ¿Hemos recibido, iglesia, lo que Dios tiene para nosotros? ¿Ha hablado en nuestras vidas? Él nos da el perdón. Él nos transforma. Y Él cambia nuestras circunstancias. Lo demás es añadidura, pero que también suplirá conforme a las riquezas de su gloria. Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, porque hoy has hablado en nuestras vidas. Hoy nos has mostrado, Señor, qué es lo que tú deseas a través de tu palabra en nosotros. Hoy nos has hablado que a través de tu palabra tú quieres darnos ese perdón, esa salvación a través de tu Hijo amado, Señor.
Hoy a través de tu palabra nos has mostrado que quieres traer cambio, Señor, a nuestras vidas, transformación a nuestras vidas, para que vivamos conforme a tus pensamientos y no conforme a los nuestros, porque tus pensamientos son más grandes que los nuestros, Señor. Hoy tu palabra nos ha mostrado, Señor, que eres tú quien cambia las circunstancias. Que eres tú quien transforma las circunstancias en nuestras vidas, Señor, y quien nos da la victoria para que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de los testimonios, Señor, que tú pones en nuestras vidas, Señor. No somos nosotros, Señor, eres tú. Eres tú, Señor, quien hace la obra. Eres tú quien cambia vidas, quien restaura vidas. Eres tú, Señor, bendito Dios, quien cambia circunstancias. Tú ves, Señor, lo que estamos enfrentando. Tú ves lo que estamos viviendo, Señor. Tú ves todo. Pero como le dijiste, Señor, a Jacob, yo estoy viendo lo que Labán está haciendo, pero yo soy Jehová, aquel Dios al cual tú hiciste voto. Tú eres aquel Dios, Señor, que todo lo ve y que todo lo sabe, Señor. Tú eres aquel Dios poderoso que pelea la batalla por nosotros. Tú eres aquel Dios lleno de misericordia, de amor, Señor, de gracia para con nosotros, tus hijos. Tú eres aquel Dios, bendito Dios, quien derrama bendición hasta que sobreabunde. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra, Señor, nos haya traído, Señor, esa convicción de entender que mi vida necesita ser cambiada y transformada. Esa convicción de entender, Señor, de que tu palabra es esa medicina, Señor, que tiene que morar en mí. Que tu palabra no puede ser, Señor, un visitante simplemente en mi vida. Tiene que morar todos los días en mí, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que sigas dándonos esa revelación, Señor. Sigue poniendo en nosotros, Señor, ese entendimiento y discernimiento para que podamos seguir, Señor, peleando la buena batalla, Señor, corriendo esta carrera, poniendo nuestra mirada solamente en ti, en Cristo Jesús, porque eres tú, Señor, quien hace el milagro. Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, en este tiempo te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas en todo tiempo, Señor. Aquel consolador, aquel que tú enviaste, Señor, para no dejarnos huérfanos. Aquel, Señor, que nos recuerda todo lo que tú hiciste, Señor. Para que podamos vivir, Señor, en esa gracia. Para que podamos vivir entendiendo, Señor, que eres tú quien va a hacer la obra. Pero que si nosotros, Señor, nos alejamos de ti, si nosotros no buscamos tu palabra, Señor, muchas veces vamos a vivir conforme a los pensamientos del mundo. Y tú ya nos has mostrado que esos pensamientos no son tus pensamientos. Por eso hoy te pedimos, ayúdanos a mantenernos en la vida. Ayúdanos a mantenernos, Señor, como esos pámpanos, pegados a ti para llevar fruto y mucho fruto. Para que no seamos engañados. Para que no seamos llevados por caminos falsos, Señor, de engaño, de perdición. Para que podamos caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Para que podamos entender, Señor, cuál es tu voluntad. Cuáles son tus propósitos y tus planes en nuestras vidas. Y podamos seguir avanzando, Señor, conforme, Señor, a lo que tú ya dispusiste. Oh Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy has hablado, Señor, a nuestras vidas conforme a las necesidades que tú sabes que tenemos, Señor. Hoy te oímos. Hoy hemos abierto nuestro oído y nuestro corazón a ti, como siempre. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra no sea robada de ahí. A que germine, que dé fruto, Señor. Riégala, Señor, bendito Dios. Riega nuestros corazones con tu palabra, para que sea una tierra fértil. Y danos de ese pan que tanta necesidad tenemos, Señor. Ese pan de vida. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Iglesia, siga ahí, siga orando, siga en la presencia del Señor. Pídele al Señor por esas necesidades que tú sabes que tienes, o esas necesidades que el Espíritu Santo te ha revelado hoy.
Pídale para que el Señor te ayude a suplir, saciar esas necesidades. Quizás tengas necesidad de encontrar mayor tiempo para leer su palabra. Quizás tengas necesidad de comenzar a esperar más en Él. Quizás tengas necesidad de que tu corazón, tu alma sea sanada, curada de algo que tú sabes que aún tienes ahí. Cualquier necesidad que tengas, que el Espíritu te haya revelado el día de hoy, hoy es el tiempo de que el Señor quiere curarlo, quiere ayudarte. Recibe de Él esa prescripción, recibe de Él esa medicina en este tiempo. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, a tu vida por primera vez, y tú has recibido esta palabra y tu corazón se ha llenado de gozo, y hoy hay algo en ti, una convicción que se ha despertado que te dice que quiere vivir más como Cristo, de que te has dado cuenta que necesita tu vida tener un cambio, una transformación, pero que por más que has luchado con tus fuerzas no has podido, porque quizás tus pensamientos han sido diferentes a los pensamientos de Dios, y hoy tú quieres amoldarte a los pensamientos de Dios. Dice la palabra que el único que nos va a llevar al Padre es Cristo Jesús, porque Él es el único camino. Así que si hoy tú quieres caminar en Él, tienes que entregarle tu vida, tienes que recibirlo en tu corazón, recibirlo en tu vida como tu Señor y tu Salvador. Así que si tú quieres dar ese paso de fe, te invito a que repitas con nosotros esta oración de fe desde lo más profundo de tu corazón. Pero si quizás tú ya habías entregado tu vida a Él, pero por circunstancias que tú conoces te alejaste de Él, y hoy la palabra te ha vuelto a llamar con esas cuerdas de amor a Él, a ese pámpano, a esa vid, para que te pegues a Él y que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios y tus caminos sean los caminos de Dios, para que recibas esa sanidad que necesita tu vida. Así que si ya sea que quieras entregarle tu vida por primera vez o reconciliarte con Él ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite con nosotros esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida, Señor. Hoy yo reconozco, Señor, mis pecados, mis rebeliones. Reconozco, Señor, que mi vida necesita ser cambiada y transformada. Y hoy yo reconozco que no puedo hacerlo solo. Reconozco que mis pensamientos, Señor, no son los tuyos. Por eso hoy yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Haz en mí, Señor, el cambio y la transformación que tú deseas. Pon en mí tu palabra, pon en mí tu espíritu, Señor, para que mi vida sea un reflejo de ti, para dar ese fruto, Señor, que refleja tu gran amor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser testimonio del poder transformador que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.